Bueno, para el día de hoy les traigo un circuito transitorio RC de primer orden. Aquí como lo podemos ver en la figura es un circuito del libro de Nilsson, la séptima edición. Aquí tenemos la fuente independiente 40 voltios, resistencia 20 kilo ohms, de 60 kilo ohms, un switch que en T es igual a 0 conmuta de la posición 1 a la posición 2, un capacitor, la resistencia de 8 kilo ohms, una resistencia de 160 kilo ohms, una de 40 kilo ohms y una fuente invertida de voltaje de 75 voltios. Bueno, nos preguntan hallar el voltaje en el capacitor, la tensión en el capacitor para un T mayor a 0 con un valor de capacitancia de un cuarto de microfaradio utilizando la técnica de la transformada de Laplace, ¿sí? Como primera medida tenemos que realizar el cálculo de las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué hacemos? Circuito para T menor a 0. Como vemos en la figura anterior, para T menor a 0 está conectado, solo tenemos esta parte del circuito. Y teniendo en cuenta que un capacitor conectado a una fuente de tensión en DC se comporta como un circuito abierto, como lo podemos ver, ponemos voltaje en el capacitor para tiempo menor a 0, circuito abierto. Listo. Para el cálculo de esto proponemos un nodo en esta parte que sería la tensión en las bordas de la resistencia de 60 kilo ohmios. Y empezamos a resolver este nodo como vemos a continuación. Ley de corriente Kirchhoff en el nodo superior sería voltaje del capacitor menos los 40 voltios de la fuente sobre los 20 kilo ohms más voltaje del capacitor menos el voltaje de tierra de referencia sobre los 60 kilo ohms igual a 0. Podemos ver este voltaje menos los 40 sobre 20 más el voltaje menos el voltaje de tierra sobre los 60 igual a 0, resolviendo algebraicamente las expresiones y enviando al otro lado los términos independientes del voltaje. Bueno, en la calculadora resolvamos y nos da 1 sobre 15.000 es igual a 40 sobre 20.000. Despejando, simplificando, nos daría que el voltaje inicial en el capacitor son 30 voltios. Ahora, como sabe, en un capacitor no debe poder haber saltos abruptos de tensión, o sea que en T menor a 0 va a ser igual, el voltaje del capacitor en T menor a 0 va a ser igual al voltaje del capacitor en T mayor a 0. Bueno, teniendo estas condiciones iniciales y también sabiendo que el circuito para T mayor a 0 y en el dominio de Laplace tenemos, bueno, en el dominio temporal tenemos el capacitor, bueno, por donde entra la corriente aquí, positivo, normal, como hemos venido haciendo, y en el dominio S tenemos colocamos la tensión del capacitor en mayúscula en el dominio S y tenemos, hay que tener en cuenta que la corriente viene por este lado, la convención de signos de esta condición inicial sería el voltaje del capacitor en 0 menos sobre S y la impedancia que sería 1 sobre SC. Importantísimo este caso a la hora de aplicar nuestro circuito en el dominio de Laplace. Bueno, ahora sí, tenemos nuestro circuito en el dominio de Laplace. Bueno, con los resistores no pasa nada, los dejamos igual. Ustedes saben que la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S, entonces si aplicamos a la de 75 sería dividir el 75 sobre S voltios. Bien, en la parte del capacitor, como conmutó, pasa a este lado, entonces el capacitor quedaría los voltaje, como les dije, voltaje del capacitor en 0 menos sobre S, y 1 sobre SC, como la capacitancia era un cuarto de microfaradios, bueno, el cuarto sería 1 sobre C, que es 0.25, 1 sobre 0.25 es 4, paso el por 10 a la menos 6 arriba, porque quedaría por 10 a la 6, sobre S ohms. Listo.
Teniendo ya nuestro circuito nuestro circuito en el dominio de Laplace, procedemos a realizar un LBK en las dos mallas, ley de voltaje de Kirchhoff en las dos mallas. Proponemos I1 para la malla 1 y I2 en el dominio S para la malla 2. Entonces, bueno, empezamos a resolver el sistema de ecuaciones. Para la malla 1 tendríamos que menos voltaje del capacitor en el dominio S más 8 por 8 kilo por I1 de S, que sería la caída de tensión en este resistor, más I1 menos I2 por 160, la caída de tensión en este resistor, igual a 0, como podemos ver en esta ecuación. La ecuación 1, perdón. La ecuación 1 podemos ver. Ahora, con ayuda de esta otra ecuación, que la sacamos a partir de esta expresión. O sea que la tensión en el capacitor va a ser igual a esta impedancia por la corriente que sube por esta rama, más la elevación de esta tensión de 30 sobre S. Bueno, así sería la de la condición inicial. Tenemos una ecuación número 2. ¿Qué hacemos con estas dos ecuaciones? Reemplazo 2 en 1. Esta ecuación en esta parte. ¿Cómo nos quedaría? Menos 4 por 10 a la 6 sobre S por I1 menos 30 sobre S. Y las siguientes expresiones las quedan de esta forma. Bueno, agrupando términos, nos quedaría bueno, una ecuación en general que tenga los términos de I1 en dominio S y los de I2 en el dominio S y el término independiente. Nos quedaría una ecuación número 3. Similarmente, hacemos ley de voltaje Kirchhoff en la malla 2. Devolvemos a nuestro circuito. Entonces quedaría I2 por esta impedancia, por esta resistencia, perdón, que haría la caída de tensión en esta resistencia, menos 75 sobre S, que es el término independiente, más esta I2 menos I1 en el dominio S por esta resistencia. Como podemos ver, en ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2, aquí lo que anteriormente les dije, igual a 0. Agrupando términos, nos quedaría esta expresión que contiene I1, I2 y el término independiente. Bueno, a continuación con las ecuaciones 3 y 4 antes expresadas y mediante el uso de MATLAB o una calculadora programable o si quieren a mano, como quieren, la verdad, en mi caso voy a utilizar el software MATLAB, voy a hallar los valores de I1 de S e I2 de S, teniendo estas dos ecuaciones que me dieron finales de las dos mallas. En mi caso necesitaría solamente hallar I1 de S, porque es la tensión que pasa por el capacitor y con esta corriente y con la ecuación número 2, o sea, teniendo esta expresión de I1 y con la ecuación número 2, hallo el voltaje en el capacitor en el dominio S. Y teniendo esta expresión en el dominio S, hallo la transformada inversa y tendría la expresión en el dominio temporal. Bueno, procedemos a utilizar el software MATLAB. Bueno, previamente introducido estas ecuaciones, la definiremos con cualquier variable. En este caso utilicé QN1. Bueno, iría la parte entre comillas, nunca se los olvide eso, de la parte que va acompañando a I1 ya agrupada y la parte que va acompañando I2, que sería 160 por 10 a la 3. Importante, también hay que destacar que toca desigualar a 0 siempre este tipo de ecuaciones. El término independiente no puede quedar en este otro lado. Bueno, tendríamos la ecuación número 1 ya guardada. Ahora para la ecuación número 2, lo mismo, la parte independiente desigualada a 0, la parte que acompaña a I1 y la parte que acompaña a I2. Le introduzco y nos queda ya guardadas en el workspace de MATLAB. Ahora, para resolución de este sistema de ecuaciones, le doy cualquier tipo de variable
En mi caso le di solution y ustedes pueden darle cualquier tipo de variable, a, b, x, y, lo que sea. La parte sí que importa es esta. Tiene que darle solve la cantidad de ecuaciones, en mi caso solo dos ecuaciones, eqn1 separados por comas, eqn2, coma, y las variables que están involucradas, en mi caso deben ir entre comillas, que sería i1 e i2. Listo. Está resolviendo el sistema. Bueno, ya nuestra solución quedaría del sistema quedaría guardada en esta variable, solution. Bueno, ahora para hallar la ecuación que corresponde a i1, daría i1 es igual, colocan la variable donde que resolvió el sistema, le dan punto por otra de la variable que van a hallar y nos daría la expresión en el dominio S que necesitamos de la corriente. Listo. Ahora nos va, para realizar cualquier operación, nos va a pedir una variable simbólica. En nuestro caso le damos sims S, que está guardado por el dominio S, el dominio de Laplace. Ahora necesitamos una expresión para hallar el voltaje en el capacitor. En el voltaje en el capacitor, en el dominio de Laplace, iría la impedancia multiplicada por esta corriente más la condición inicial. Le damos una variable V, que pues, anteriormente estaba guardada, que sería 4 por 10 a la 6, que es el valor del capacitor que se subió al numerador sobre S por la corriente que pasa por el capacitor más la condición inicial. Y nos quedaría esta expresión en el dominio de Laplace. Bueno, ahora ¿qué debemos hacer? Está en el dominio de Laplace, pues al dominio del tiempo aplicando la transformada inversa. Le damos con el comando y Laplace de esta ecuación. Es importante que tengan en cuenta que MATLAB reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Tenemos la V mayúscula. Entonces está calculando y nos quedaría la expresión para Laplace, que quedaría el voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo para t mayor a 0. Nos quedaría 90 Euler a la 100 t menos 60, donde esta expresión sería la respuesta natural y esta expresión de menos 60 quedaría la respuesta forzada. Importantísimo en esto de resolución de circuitos por la transformada de Laplace nos ahorra ciertos pasos debido a que no hay que calcular por aparte las constantes, lo uno es la respuesta forzada y la otra es la respuesta natural, ni el tau que está viendo el equivalente que está viendo el capacitor o el inductor. Bueno, entonces aquí tendríamos la resolución de este circuito, 90 Euler a la 100 t menos 60 voltios para un tiempo mayor a 0.